Hola, ¿qué tal? A todos, todas y todes, especialmente a todas, que son las que nos escuchan. Estamos otra vez en un episodio del podcast de Mujeres que no fueron tapa. Quiero arrancar agradeciendo a todas las personas que se hacen fans de Mujeres que no fueron tapa y que nos permiten con sus aportes, bueno, seguir grabando este podcast y poder seguir haciendo esto que nos gusta tanto, que es amplificar las voces de las mujeres que nos inspiran a nosotras, que me inspiran a mí, que me parece que es súper importante conocer, eh, bueno, poner a rodar sus historias, porque en definitiva es también así como nosotras vamos pudiendo habitar otros posibles, conociendo las historias de estas otras mujeres que se van construyendo por fuera, estos modelos que siempre se nos enseñaron que son en los que nos tenemos que mover. Así que gracias a todas esas personas que nos apoyan y a quienes quieran apoyarnos a seguir grabando este podcast, también pueden acercarse a nuestra página y ver las opciones para el apoyo y hacerse fan. Y dicho todo esto, el segundo agradecimiento es para Ceci. Eh, Ay, Ceci, esto va a ser un corte. Antolini. Vamos a cortar acá y se me hizo una laguna de apellido. Antolini. Ceci Antolini, Dios. Eh, Ahí Son está, cosas vuelve. que pasan. El segundo agradecimiento es para Ceci Antolini, que es nuestra conversanta de hoy, nuestra entrevistada. Para mí es un placer muy grande poder hacer este podcast, que es diferente quizás a los que veníamos haciendo, pero quizás más parecido a la idea original del podcast de Mujeres que nos fueron tapa, así que me estoy dando un gustazo bastantes años después contando, bueno, teniendo esta conversación con Ceci. Yo a Ceci la leo y la sigo hace como 6 o 7 años ya en Facebook. Nos empezamos a leer, especialmente me encantaba todo lo que Ceci compartía de su mirada del mundo, de las historias de otras mujeres, de su acompañar a mujeres, de sus viajes, de sus poemas propios y las poetas que recomendaba. Siempre era muy placentero eso, ¿no? Ver qué era lo que Ceci publicaba y poder leer. Nos encontramos, me acuerdo, en una marcha, vos marchabas con la columna de la campaña, ¿de acuerdo? Mm. Nos encontramos ahí en esa marcha, nos íbamos a encontrar para que me entregaras un libro muy lindo que en un momento tenías, eh, y creo que también, y nos encontramos también cuando fue lo del aborto en 2018, en Ujú. esa noche de lluvia y frío. Vos estabas con Silvana, me acuerdo, y nos Mm. encontramos en la calle en esa multitud de gente. Así que, bueno, Ceci, que seas muy bienvenida a nuestro podcast. Bueno, muchas gracias y el gusto es mutuo. La verdad que yo también te leo hace muchos años y bueno, como vos decís, nos encontramos. Creo que, bueno, que eso pasa con las personas con las que coincidimos en algunas cuestiones y nos vamos ahí arrimando. Me gusta que me hayas nombrado conversanta, porque hace un rato pensaba que soy una supervivienta y decía, voy a decirlo así, me discutirán lo de que ente siempre termina con E, ¿no? Entonces, me gusta mucho porque también me diste la mano para que yo pueda nombrarme como una supervivienta, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que a mí también me salvaron y me alzaron para que pudiera hacer con mi vida algo diferente a lo que tuve hasta hace unos años atrás, fue el ejemplo de otras mujeres y la poesía. Como vos decías, tenemos eso en común, que nos gusta mucho la escritura, así que también somos escribientes, escribidoras de historias cotidianas, a veces muy sencillitas,
¿Y por qué digo que eso también a mí me alzó a comprenderme desde otro lugar? Porque yo tenía muchas dificultades para leer, me parecía que no entendía. Me parecía que no entendía, nunca sabía cómo había terminado la carrera. Yo decía, ¿cómo hice si yo no entiendo lo que leo? Entonces la poesía me rescató de ese, de ese prejuicio, que no es un prejuicio como en general nos pasa, tiene que ver con una historia, tiene que ver con una historia familiar. Y entonces, bueno, al empezar a leer poesía, que era cortita, que me impactaba, me pegaba directo en las emociones, bueno, me hacía llorar o reírme mucho porque me sentía identificada, o porque me acordaba de alguna mujer que había acompañado, o de alguna amiga que me hablaba de amor, cuando en realidad me estaba hablando de falta de amor, ¿no? Y que me aclaraba que era amor del malo, y amor del mal no puede ser porque el amor es bueno, ¿no? Entonces, bueno, eso, me recontra sirvió la poesía para formar parte de todo este último tiempo de mi vida en el que yo pude empezar a concretar sueños que tenía desde hace muchísimos años. Bueno, que quedaste ahí, me la dejaste picando porque justamente este encuentro de conversación tiene que ver con eso, con tus sueños y con la concreción de tus sueños que venías trayendo desde hace mucho. Una de las cosas que yo quería que cuentes y que nos cuentes a todas es, vos ahora estás en Tras la Sierra, hace unos meses, menos de un año creo, ¿no? Que estás viviendo ahí y te decidiste a, digo, más allá de los viajes que vos venías haciendo y demás, que ya nos contarás cómo fue la historia, te decidiste a irte allá a hacer algo que querías hacer mucho tiempo que tiene que ver con proyectar cine, básicamente, ¿no? Podríamos decirlo de esa manera, ¿no? Hacer proyecciones en lugares donde no hay cine, donde no hay, donde no hubo y probablemente no va a haber cine, con audiencias, digamos, a públicos, a personas bueno, que si no fueras vos con tu auto y tu proyector y tu pantalla, ¿no? Y estos recursos tuyos a pasar películas, bueno, quizás nunca tengan la posibilidad de ver una película así como si fuera en un cine, ¿no? Que no sea en gran formato, ¿no? Que no sea en una pantalla cada vez más chiquita además, ¿no? Donde se pueden ver ahora las películas. Tener la experiencia de esto, ¿no? De estar en un lugar con otros y poder ver una película en gran formato y todo lo que implica el cine. Y bueno, ¿cómo fue que Ceci Antolini empezó en Tras la Sierra proyectando en estos meses? ¿Cómo, digamos, cómo fue ese sueño? ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo fue que regalaste? Bueno, primero quiero decir que como todas las cosas que hacemos, estoy segura que vos también, yo más que venir a ofrecer algo, vengo a buscar una reciprocidad, porque es muchísimo lo que estoy aprendiendo. Estoy viviendo en un paraje que se llama Achiras Arriba. Desde que llegué a fines de abril estuve 2 meses sin poder proyectar porque había restricciones, y este sueño surge hace muchos años. Yo pienso que debe hacer unos 20 años, 25 años. Alfabeticé durante 10 años a un grupo de personas, de varones y mujeres. El mayor tenía 80 años, en un barrio, en La Lucila, el barrio Seibo. Es un recuerdo que lo llevo en mi corazón porque bueno, entre otras cosas, las personas que venían de distintas provincias no habían podido jugar porque siempre tuvieron que trabajar. Entonces, por ejemplo, con el marlo del choclo hacían una muñeca y las barbas eran el pelo,
y me acuerdo que doña Eduarda se agarraba del alambrado de la escuela porque ella quería entrar pero no podía porque tuvo que trabajar desde muy chica, y que Juan Pablo vivía en la calle con un montón de perros, eh, y que no habían podido jugar por su historia de trabajo, ¿no? Pablo que criaba cabras. Bueno, cada una de esas personas traía una historia y dentro de todas esas historias, un día surgió el tema de que nunca habían ido al cine. Entonces, además de organizar una salida al cine, que fue muy hermosa, eh, lo que yo me propuse o lo que pensé en el momento fue, alguna vez yo voy a proyectar cine en los lugares donde las personas nunca pudieron conocerlo. Y bueno, pasaron 20 y pico de años y hace unos 2 años atrás pude comprar el equipo así en unos ofertones de esos que en 18 cuotas. No tenía auto, así que le compré el auto a mi cuñada también en cuotas y bueno, y arranqué con lo del cine. En, en este momento el primer lugar fue Cayastá, en la provincia de Santa Fe, y tiene que ver con varias cosas, y una especialmente es el derecho al esparcimiento de las infancias, de los niños, niñas, niñas, pero también de las personas grandes, el derecho a poder disfrutar de un espacio que sea recreativo. Algo que a veces digo, che, pero no es muy poquito, después de haber trabajado los últimos 15 años con mujeres víctimas y sobrevivientes de violencias, como que esto es una fiesta, ¿no? Pero bueno, me pareció que no, que de poquito no tiene nada, porque ocurren un montón de cosas dentro de lo que es el espacio del cine, ¿no? Y también incluso en las promociones, porque por ejemplo yo pongo en el WhatsApp, en los estados del WhatsApp, alguna proyección en un merendero o acá en el Zoom del paraje donde vivo. Y el otro día me pasó que una mujer de la comunidad COM que tengo en el WhatsApp, porque venimos acompañando una movida por el tema de la falta de agua y de la cantidad de situaciones que viven en esa comunidad, donde además son mujeres. Ellas estuvieron en mi casa hace 2 años atrás y me dijo, Cecilia, yo nunca vi eso, tiene que traer eso para acá. Y yo dije, bueno, no estoy tan equivocada, vamos. Yo había quedado con ella justamente en ir en mayo del año pasado, y bueno, ya sabemos, en marzo la pandemia, con lo cual quedó interrumpida la posibilidad de ir hasta el Impenetrable, hasta la comunidad del Colchón, que es donde vive Lini y Amalia. Pero bueno, me emocionó muchísimo que ella viera en, en el estado del WhatsApp, eso tan chiquitito, que es una pantalla y un montón de criaturitas alrededor, y yo festejando como si estuviera, no sé, haciendo la revolución, ¿no? Así que bueno, en principio mi proyecto, mi sueño, comenzó hace 25 años atrás con un grupo de alfabetización que se llamaba El Quirquincho. Y bueno, ahí, Vo- a partir de ahí no paré. Vos, cuando arrancaste, te nombraste como supervivienta. Em, ¿Querés contar supervivienta por qué, de qué? Sí, como la mayoría de nosotras, eh, fui víctima de violencia por parte del padre de mis hijos. Una situación gravísima, además, no porque la violencia emocional no sea gravísima o porque la violencia sexual no sea gravísima, sino porque, bueno, me apuntó con un arma eh, a pocos metros de distancia. Entonces, bueno, eso fue, yo siempre digo que feminací varias veces en mi vida. Y esa es una de las veces que yo feminací. Si yo hubiera sido feminista, tal vez me hubiera ido esa misma noche,
todavía no me había encontrado con los feminismos y mis hijos estaban durmiendo, por lo cual el valor de mi vida era relativo. Yo tenía que esperar que también llevarme a mis hijos. Entonces dormí esa noche en la misma cama que él, y a la mañana cuando me desperté, además era un 8 de marzo, me fui, cuando él se fue a trabajar, llevé a los chicos a la escuela, a uno, y al jardín de infantes al otro, y ahí empecé a organizarme a ver cómo iba a ser para salir de la vida de este hombre y comenzar con una vida nueva. Viste que las violencias nunca son de un día para el otro, solo que hay una cantidad de violencias que no te lo parecen porque te sentís culpable, ¿no? Si yo no hubiera hecho esto, si no... Bueno, el arma a mí me empujó directamente hacia afuera. Entonces estuve bastante tiempo dando vueltas con los chicos, aun cuando esa era mi casa, porque es mi casa, yo no estaba casada con él y esa era una casa que yo había comprado con mi herencia. Mi papá murió cuando yo tenía 15 años y era constructor, y entonces cuando me dieron una parte, que yo ya tenía 30 años, compré una casa viejísima, muy barata para restaurar. O sea, era mi casa y estuvimos fuera de mi casa desde marzo hasta julio, que ahí yo ya había empezado en un espacio en el Centro de la Mujer de Vicente López y a pensar cómo había llegado a esa situación y cómo podía salir. Y bueno, volví a casa primero sola y bueno, y después ya a la noche de ese mismo día entraron los chicos y volvimos a vivir a nuestra casa. Entonces siempre digo que bueno, el 8 de marzo, yo no me daba cuenta, todos los años el 8 de marzo lloro, pero así como, viste, como mucho, mucho, y no me daba cuenta porque el año que organizamos el trenazo en Zona Norte, trabajamos muchísimo porque nos subíamos al tren para explicarle a las mujeres por qué el 8 de marzo, para invitarlas a sumarse, bueno, entonces nos subíamos en una estación, nos bajábamos en la siguiente, nos subíamos cuando volvían así. Claro, yo estaba agotada, agotada. Cuando llega el 8 de marzo me levanto, me voy al pequeñísimo jardín que tengo en el fondo de casa y me pongo a llorar y dije, claro, estoy re cansada, porque fueron días de subir y bajar del tren y hacer todo eso. Y ahí me di cuenta que yo me fui de mi casa en las circunstancias que me fui un 8 de marzo. Así que bueno, a partir de ahora conmemoro el Día de la Mujer Trabajadora y el Día de la Sobrevivienta, de la Feminacida. Y después, bueno, vos sos trabajadora social, ¿no? Sí, yo después, bueno, continué trabajando, empecé a trabajar en un municipio, empecé a tener el oído muy afinado respecto de ciertos indicadores, porque claro, me había pasado a mí, algo que nos cuesta tanto reconocer. eh, Empecé a darme cuenta, ¿no? Por ejemplo, decirle a una señora, pero ¿por qué el doctor Trujillo todos los meses te da pastillas para los nervios? Porque yo tenía el programa de medicamentos, yo trabajaba directamente en un barrio, ¿no? En la comunidad. Y algún día le voy a contar, asistente, el día que me contó, la situación fue tan tremenda para mí, nunca me olvidé lo que me contó, que ahí decidí convocar al equipo, al área de violencia del municipio, y dieron una capacitación para mujeres que trabajábamos en distintas instituciones del barrio. Entonces vino la monja, las chicas del apoyo escolar, bueno, después todas esas fuimos feministas juntas, empezamos a leer sobre feminismo porque nos dábamos cuenta, las monjas se daban cuenta que los curas tenían todo el poder y que ellas áreas, las del apoyo escolar se daban cuenta que ellas le ponían un montón de trabajo y cuando llegaba el momento de alguna fiesta eran los varones y así sucesivamente. Así que empezamos a reunirnos y empezamos a pensar qué nos pasaba, que nosotras no ocupábamos los lugares de poder.
Así que bueno, todo ese tiempo yo estuve trabajando con mujeres víctimas de violencia con mucho cuidado, porque yo venía de atravesar una situación así, tal vez hacía 2 años atrás, porque no fue enseguida, ¿no? Yo tuve que recuperarme, tuve que tener un espacio interdisciplinario. Y bueno, después yo renuncié a ese trabajo, pero las mujeres no querían seguir si no coordinaba yo ese grupo. Y como no se sabía cuándo iban a tomar a otra persona, entonces las monjas me ofrecieron un espacio en su casa, porque ellas vivían en el barrio, y ahí fue que seguí coordinando, co-coordinando ese grupo con unas chicas que estudiaban psicología y que se estaban recibiendo en ese momento. Y bueno, a partir de ahí seguí trabajando siempre en el tema de violencia. Y fui como también en forma de espejo, como vamos haciendo nosotras, en el caso de mujeres que no fueron tapas, revisar los estereotipos de belleza, ¿no? Y bueno, nosotras también fuimos revisando nuevas formas, porque no es lo mismo en un barrio, eh, con mujeres empobrecidas, con un montón de hijos, hijas, que una mujer que tiene otras alternativas. Entonces buscábamos maneras por ahí más comunitarias, ¿no? Y bueno, así fue que fui como, y bueno, años después atendí en el mismo lugar donde yo me atendí. Así que bueno, esos círculos de los que las mujeres sabemos tanto. Mm, Y hasta que en un momento empezaste a viajar, ¿no? Medio que dijiste, bueno, hice Sí, mi parte, he sí, contribuido, por lo menos digo, no, no te alejaste de la causa, eso lo tengo súper claro, pero sí sí, quizás ese trabajo de todos los días, ¿no? Y empezaste algo se sí, abrió, ¿no? De, bueno, sí, necesito hacer otra cosa. sí, dejé de hacer un trabajo institucional, digamos, ¿no? Entonces, lo que hago y lo que sigo haciendo es como que las mujeres me escriben, por ejemplo, a través del Facebook, o me hablan porque se dan cuenta en distintas actividades que tengo ese perfil, digamos, confiable, y entonces me cuentan algo. Y entonces yo hago como si fueran las primeras, lo que en una institución le llamaríamos las primeras entrevistas, los primeros abordajes, averiguo dónde son los lugares de atención más cercanos que tiene y derivo. Y me ocupo de hacer de algún modo un seguimiento para que no quede, viste, ahí como en la nebulosa, ¿no? Ujú. Entonces les hablo de las cosas que hablaba cuando trabajaba en eso, que bueno, como vos decís, sigo haciéndolo desde otro lugar. Y, y en relación el primer viaje, fue que yo cumplí 50 años y dije, bueno, estoy en condiciones de viajar sola. Y me saqué un pasaje a México, pero como no me imaginaba un viaje turístico, empecé a averiguar con personas, con amigas que tenían Facebook, amigos, a ver si podía ir a algún lugar donde se trabajaran cuestiones de violencias contra las mujeres, estereotipos de género, ¿no? Que hubiera sitios en los que pudiera acercarme y conocer desde otra idiosincrasia y tal vez otra cultura. Y bueno, lo primero que pasó es que otra Cecilia me escribió y me dijo, nosotras te damos Puebla, tal día a tal hora. Y bueno, así que yo llegué a México y ahí nomás, cuando pude recuperarme de lo que te provoca llegar a esa ciudad hermosísima, me tomé un micro a Puebla y me subí por el baúl del auto porque no les andaba la puerta de atrás, con dos mujeres, que bueno, una de ellas es como una hermana para mí, y de ahí nos fuimos a Zapotitlán, que es un lugar en la Sierra Norte de Puebla. 3 días estuve con comunidades náhuatl y totonaca. En ese caso iba a trabajar el tema de la megaminería, pero las cuestiones de género atraviesan también a cualquiera de estos otros negocios, ¿no? Como el de los Exacto. alimentos, el de la minería, porque las mujeres y las niñeces
son siempre las más padecientes. Entonces, bueno, así fue que empecé a viajar. Este, Me pasó también en otro viaje ir con una amiga a una comunidad, una escuela secundaria de chicos y chicas adolescentes eh, eh, náhuatl con una mujer, Genara, que es lideresa originaria, y que mi amiga se ve que en el medio, ella es abogada, trabaja con mujeres sobrevivientes y víctimas de violencia, y en el medio se ve que se aburrió y dijo, bueno, ahora le voy a dar la palabra, sin haberlo acordado antes, a mi amiga, viajera cósmica, Cecilia Antolini. Imagínate, me miraban así como diciendo, ¿de qué va a hablar esta mujer? Y yo también, porque bueno, así que fue que sí, que la verdad que estuve en muchas actividades, en Colombia también, con un grupo de originarios y originarias de la etnia zenú. Me pasó que me pidieron que hablara sobre el programa de fútbol femenino en el que yo trabajé en Villa Martelli. Entonces, bueno, al final fui viajando, el pasaje me lo pago yo siempre, pero me han pedido que participara de algunos espacios de talleres y grupos y yo acepté. Vos dijiste cuando arrancaste a hablar esto de, me di cuenta de que ya era tiempo de viajar sola, que me parece que es interesante hacer un Sí, doble clic ahí, porque, bueno, sí, también por esto, ¿no? De esto de que ahora también estás viajando sola, ¿no? Esto, bueno, soy mujer, agarro el auto, salgo a la ruta. sí, Yo me acuerdo que eh, lo he hablado con otras mujeres, ¿no? Para mí, no sé por qué, yo crecí en un pueblo y viví siempre en el interior, entonces para mí manejar era, yo aprendí a manejar a los 12 años, para mí manejar era como lo más común del mundo, claro, y sí, mi mamá manejaba, ¿no? Como que sí, fue algo re orgánico para mí. Y, y quería tener un auto, y me acuerdo la primera vez que me vine en auto a Buenos Aires, que para mí era como, bueno, listo, o sea, salir a la ruta y venirme en auto a Buenos Aires, ya está, ¿entendés? O sea, soy una mujer independiente y soy grande, y soy libre. Y con el tiempo, hablando con mujeres, y después hasta me acuerdo que participé en un congreso de esto, las mujeres y la movilidad, es muy reducido el número de mujeres que manejan y mucho más reducido es el número, la cantidad de mujeres mm, que manejan en ruta. Eh, pero te diría mm, un 20%, digamos, por ejemplo, de las licencias que se otorgan para manejar, que esto también es un tema ajá, económico, ¿no? Por supuesto, digo, la concentración de la riqueza, la feminización de sí, la pobreza, ¿no? Tenemos menos acceso y todo ajá, lo demás, pero sí, también es sí, cultural, ¿no? Los padres que no les mm, enseñan a manejar a las hijas y les enseñan a manejar a los hijos y no les prestan el auto, digo, si tenés esa posibilidad, eh, también hay algo ahí, ¿no? Y bueno, y la ruta es el espacio público público también, ¿no? O sea, hay como, si el espacio público, ¿no? El espacio privado no es el ámbito privado no es un ámbito seguro para nosotras, el espacio público, no, digo, ¿no? Desde la infancia nos enseñan que ese es un lugar de peligro, que es un lugar donde vamos a recibir violencia, donde nos van a violar, bueno, nos enseñan todo eso, nos enseñan a ujú, tener miedo a estar ahí, ni hablar ujú, a viajar y a viajar solas y a viajar solas en auto, ¿no? Como que son un montón de cosas. Eh, por eso te quería ujú. preguntar cómo fue esto de decir, eh, bueno, llegó el momento de viajar sola. ¿Con qué se te representó? ¿Qué pensaste? ¿Qué pensabas? Bueno, justamente todo esto que vos decís, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que yo no tengo ninguna duda que el espacio más peligroso para las mujeres y para las personas trans es dentro de sus casas, es así. Entonces, el día que decidí viajar a México particularmente fue, bueno, me acuerdo que Tobías, mi hijo más chico, me dijo, mamá, ¿no te da miedo? Él tenía como 18 años, ¿no? Y le dije, no, Tobías, por favor, que nunca te dé miedo.
Porque claro, él me escuchaba que yo me iba a encontrar con dos mujeres que no conocía, que no... eh, desde el primer día yo supe que ese era un lugar. De hecho, cuando a mí me pasa algo, yo abro la puerta y salgo, en Claro. cualquier circunstancia. Me ha pasado acá, a la semana de acá, como una mujer gritando. Yo abro la puerta y salgo, salgo, salgo. Porque para mí es en la calle donde nosotras podemos encontrarnos con otras mujeres que nos van a dar una mano. eh, Así que bueno, cuando decidí viajar, tuvo que ver con abandonar un poco todas estas ideas de que una mujer sola es solita. Yo siempre cuando me dicen, ¿pero viajás solita? No, viajo sola. Yo no soy solita, yo viajo sola. Y bueno, que soledad no es desolación, se puede elegir, como vos decís, también hay una cuestión de situación material, económica, que me lo ha permitido, ¿no? Pero yo, por ejemplo, ando en moto desde los 14 años y bueno, me acuerdo que también tenemos esa coincidencia, que Sí. vos andabas en moto o andás en moto y, y yo siempre tuve que pelearla, el tema del amor. Cuando era adolescente no, porque mis amigos me incluían perfectamente, era la única, tenía una Sanela 48 y era la única que andaba en moto y iba con ellos y volvía para todos lados este, lo más tranquila, digamos. Pero ya cuando empecé, retomé para andar en moto ya de más grande, tuve que pelear mis espacios en el club de motos, por ejemplo, en donde querían darme indicaciones, o por ejemplo, una vez viniendo de Uruguay, me dijeron, bueno, anda vos adelante, y eran como 11 motos, ¿no? Ah, bueno, después resulta que me dijeron que iba muy rápido, y yo siempre tuve claro que esas cosas me las decían a mí porque soy mujer, Claro. que nunca le dirían eso a un varón. Así que bueno, siento que siempre para nosotras es un desafío casi todo lo que hacemos. Ujú. Si dejamos de teñirnos el pelo, si andamos en moto, si jugamos al fútbol. Y lo que estoy sintiendo ahora, en este momento, en mi caso, es que yo empiezo a no responderle a los demás, Claro. ¿no? Dejaste de explicar. Sí, yo ahora ya, viste que bueno, no se nace mujer, se llega a serlo, pero siempre en general es en respuesta a lo que es ser varón, que eso Claro. estaba como bien determinado así, lo mismo que la heterosexualidad, ¿no? Esa obligatoriedad y que parece que nos viene junto con un montón de cosas y ni hablar de los mandatos en relación a qué podemos hacer y qué no. Yo me encontré ahora que estoy por cumplir 60 en marzo, no lo puedo creer, pero me encontré con que yo ya no estoy respondiendo a eso, pero no respondiendo con la boca, sino que yo estoy pensando por mí misma sin eh, empoderándome, esa palabra que así como moda, ¿no? Hmm. Sino que ya empieza a ser parte de mi vida esto. Lo estás No es en encarnando, respuesta. claro, Sí, lo lo estoy estás encarnando. encarnando. No es un discurso, no Sí, es un metamensaje, no es no, el no, discurso lo estoy macropolítico, es encarnando. como la acción micropolítica, Sí, lo estoy viviendo. sí, y no es en respuesta, no es en respuesta. Eso siempre le digo por ahí a mis tres varones y le digo también a mis amigos o parejas, ¿no? No, nada de lo que publico en Facebook te lo dedico a vos. Olvídate. Yo me hablo a mí y con suerte a veces eso le llega a las mujeres, que es lo único que a mí me interesa. Eso es lo que a mí me interesa. No, no, no le estoy hablando a los varones. No, no te equivoques. Todo el tiempo estoy aclarando eso. La otra vez un varón me decía, bueno, a mí me cuesta, bueno, que lo escuchamos mil veces, ¿no? Pero a mí me cuesta mucho porque ahora ya no sabemos qué decir, me da no sé qué, no sé cómo acercarme. Le dije, mira, todo eso decíselo a tus congéneres, no Claro, a mí. hablen entre ustedes y Sí, vean hablen entre cómo lo ustedes, pueden a ir ver, sí, transitando y no a nosotras, aprendiendo. Claro, porque para como nosotras, ustedes tienen que demostrar lo contrario de lo que pensamos.
¿Viste? Como cuando dicen en la justicia, Sí, bueno, es hasta que demuestren lo contrario. Bueno, acá es hasta que ellos demuestren lo contrario. No me vas a matar, no me vas a, digamos, como la punta del sí, iceberg, ¿no? De todas las las violencias que es violencias. el femicidio, ¿no? De ahí para abajo, todo. Yo presto atención a todo. Tengo un montón de alertas que me gustaría vivir de otra manera más relajada y me encanta. Bueno, lo único que falta, ¿no? Que además seamos responsables de los machismos Sí, cotidianos. y es interesante también lo que vos decís, porque hay algo que a veces no se termina de comprender. ¿Viste? Como un poco lo que vos decías, esto de empezar a dejar de contar lo que pienso para empezar a simplemente vivirlo, ¿no? Que creo que es lo que, Sí, de lo que vos claro, hablabas, que es el paso. O sea, me parece a claro, mí, ¿no? Es es el el paso. paso. Sí, sí, Porque cuando eso sucede, bueno, hay algo de esto de como cierta tranquilidad también que te habita, de no explicar, ¿no? Hablábamos hace poco con uno de los grupos de los jueves que nosotras compartimos, esto de dejar de explicar, ¿no? Y la parte de evangelizar y de enseñar y todo esto, claro, ¿no? Qué cosa sí, que tanta vida lleva y que tan sí, poco beneficio trae también, ¿no? Digámoslo. totalmente, totalmente, No sí, funciona totalmente. mucho. No, porque en Eh, general las preguntas que se nos hacen, son retóricas, ya tienen la respuesta. claro, y el que Mirá, viste que hay quiere, mucha gente que se queja de las redes sociales. Yo, si hay algo que aprendí del Facebook, que muchos varones a los que yo, con los que gasté huellas digitales para contestarle bien desde mi mejor onda, pensando que me estaban preguntando en serio, no sabés lo rápido que aprendí que tenían la respuesta. No me estaban preguntando, lo nada, estaban no. afirmando. Entonces, bueno, bloqueo, 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 así. Yo ya no quiero ser pedagógica con los varones, sinceramente, eh, por ahí suena antipático, pero bueno, yo no estoy para eso. Sí, Tengo muchas ganas de vivir mi vida, ¿viste? Como para estar perdiendo el tiempo diciendo, sí, a veces cuando veo que la pregunta es honesta, realmente, ¿y cómo pensás que podríamos tal cosa? Bueno, sí, no tengo ningún problema en una conversación amable. sí, Yo soy una persona en el uno a amorosa, ¿no? uno o en algo Sí, más, en una exactamente. dimensión más humana, ¿no? Pero bueno, la dimensión de las Sí, redes sociales y todos esos ámbitos, realmente yo creo que no, que tampoco, no amerita para nada un dispendio de tiempo propio, claro, ¿no? Y tal también cual. por una cuestión hasta de la dimensión y de la humildad, ¿no? ¿Quién soy yo para explicarte a vos que ni te conozco? Claro, y Qué sí, sé yo, no sé, ¿no? Es tal como, cual. bueno, un poco Y lo que vos sí, decías al principio, en un momento hablabas de algo de esto de lo pequeño, ¿no? De lo pequeño que hacemos. Y yo pensaba en que quizás esa es la única dimensión real y posible de la incidencia, ¿no? Es esta dimensión ujú, más humana, ¿no? Que no es, bueno, ujú, ni tan magnífica, ni tan, no sé, no sé, abarcativa, no me sale la palabra adecuada, pero creo que ahí en ujú. esa dimensión más artesanal de lo que uno realmente Sí, puede crear y construir en el encuentro y con un esotres y unas otras más, bueno, ahí acuerpados, eh, claro. es donde Es suceden es cosas, un poco ¿no? el trabajo, bueno, esto que ustedes hacen con el collage. Nosotras también somos como una cantidad de retazos que vamos uniendo de la mejor manera que podemos. Nos sacamos algo que traemos desde pequeñas y vamos poniendo otras cosas, ¿no? Y vamos armando ahí, dentro de las posibilidades de cada una manera de querernos, porque creo que lo que más nos ha costado es querernos y confiar en que cuando algo nos duele es porque de verdad nos están haciendo Sí, doler, que legitimar cuando esa algo voz. Sí, que cuando algo nos hace sentir culpables es porque nos están diciendo sentirte culpable. Yo volví en febrero de
de las vacaciones, ¿no? Que había ido, bueno, pasé cine acá en Nono, cerca de Nono, en las calles, y después fui a La Rioja, en un pueblo que se llama Banda Florida, y volví decidida a que yo iba a hacer esto y que me iba a venir a vivir a algún lugar, no sabía dónde. Y empecé a averiguar y como yo hablo mucho y aparte cuento todo, dije, no, esto primero lo voy a hablar con mis hijos, ¿viste? Entonces les dije, vengan que vamos a comer algo. Hice unas pizzas, qué sé yo, y les dije, les quiero decir una cosa que acabo de darme cuenta, que yo tengo, ustedes van a cumplir este año los años que yo tenía cuando los parí. Tobías va a cumplir 28, yo tenía 28 cuando lo tuve a Nazareno, y Nazareno va a cumplir 31, que eran los años que yo tenía cuando lo parí a Toby. Entonces les dije, como ya estamos a mano, esto no es algo que yo les voy a preguntar, les estoy contando lo que tengo pensado y quiero que me digan lo que piensan, porque son mis hijos y si me van a cuidar a la gata y van a venir a regar las plantas, y bueno, y estuvo buenísimo porque mis hijos saben perfectamente que mi mundo y que lo que más me gusta es estar en contacto con la gente, con las personas, cuanto más sencillas mejor, y además viajar. Entonces, me cuesta mucho viajar, eh, como te decía antes, solamente pues, haciendo turismo. Me gusta mucho viajar conociendo. Y ahí me voy trayendo una cantidad de aprendizajes eh, necesarios para mi vida, ¿no? ¿Y qué pasó? Te fuiste a las vacaciones, proyectaste y dijiste, me vuelvo y me voy a vivir, ¿no? Un poco así Sí, fue. sí, así que busqué y me salieron dos lugares, uno en Banda Florida y otro acá en Achiras Arriba. Opté por el de Achiras Arriba y me vine, yo tenía que renovar el registro, entonces aunque había una prórroga, dije, bueno, no, mejor renuevo el registro. Este, Así que vine a fines de abril. Hubiera querido venir antes, pero bueno, vine a fines de abril. Y mi idea es quedarme hasta fines de noviembre, porque acá empieza la temporada, digamos, de turismo y todo es mucho más caro. Claro. Y volver en abril acá o a cualquier otro lugar que decida y pasar cine otra vez durante todo el año y así, ¿no? Y después me vuelvo y Claro. así, quiero vivir así. Y ahora, para mí, muy interesante, ya hay dos lugares, uno es un merendero, pasando cine dos veces, ya fui a un merendero, y una escuela acá en Achiras Abajo, que van 6 varones y 3 nenas, y la cocinera me dijo que querían cine para mujeres. Imagínate yo, en mi salsa, como sirena en el agua, así que le dije, pero claro, así que empiezan a salir también cosas muy interesantes en relación al uso del tiempo libre en las mujeres, que siempre es mucho más limitado. Claro, sí, totalmente, ¿no? Es como siempre el tiempo libre es el que no existe en el caso de las mujeres, porque cuando no se Sí, cuida a los claro, hijos, se cuida a los nietos, o se cuida a los suegros, o se tal cuida a los cual, padres, o lo que sea, ¿no? seguro. Eh, Sí, y, sí. ¿Y qué te trajo vivir, digo esto, ¿no? Bueno, ¿qué te trajo esto de tener este sueño, agarrar el auto, comprarte el proyector, ir para allá, como ir, tomar estas decisiones, digamos, ¿no? Mm. ¿Con qué te encontraste? ¿Qué te trajo? ¿Con qué partes tuyas se abrieron que quizás, bueno, ¿no? Se desplegaron que quizás no estaban tan desplegadas hasta ese momento? ¿Qué te pasó con esto? Bueno, una es fundamental, que es el tema de la soledad. Poder vivir conmigo de manera amigable, disfrutar de los días. Me pasó igual que vino mucha gente a visitarme, pero el tiempo que estuve sola, por ejemplo, prender un buen fuego, porque acá además yo estoy en el monte, o sea, tengo atrás las sierras, y bueno, del otro lado veo unos atardeceres divinos, pero el lugar donde estoy viviendo es en el monte. Entonces todo el aprendizaje en relación a dejar pasar las estaciones por mi cuerpo,
poder de ahí sacar un montón de palabras que no conocía, conocer el canto del crespín, que yo siempre lo escuchaba y no sabía qué pájaro era, conocer el nombre de de algunos arbustos de acá, conocer gente que, como me ha pasado, que viene dando una lucha. Acá hay 4 desaparecidas en Tras la Sierra, y la verdad que el movimiento de la Mesa de Derechos Humanos y de las mujeres, particularmente por el tema de las desaparecidas, es intenso a pesar de las distancias, ¿no? Entonces, eh, lo que vengo a aprender es que lo que llamamos interior, y que cada vez nos piden más que no lo hagamos, eh, sería como el interior, pero de lo mejor de cada casa, digamos, ¿no? Yo aprendí, voy aprendiendo en cada lugar que voy. eh, por ejemplo, el otro día en el merendero la señora me dijo, no sé qué darle, Cecilia, para agradecerle, ¿no? Y entonces me dio 2 dulces de membrillo, 2 yerbas de unos nombres que yo nunca había visto, que estoy tomando mate con una de esas yerbas. Así que me vine con los brazos así de cosas, porque la gente es muy generosa. Es un error pensar que, por ejemplo, cuando alfabetizé, era yo la que enseñaba. Yo era la que enseñaba eso en particular, pero yo aprendí, por ejemplo, de la gente que se inunda permanentemente, como ahí que están al lado del río, cómo se sale a flote de una inundación, cómo no te ahogás en un vaso de agua, cómo podés arreglarte aún cuando no pudiste ir a la escuela nunca. Eh, Me acuerdo cuando doña Eduarda contaba que lavaba los delantales en el río y que eran los delantales más blancos, en el río de la Plata, ¿viste? Pero bueno, eran los delantales más blancos de la escuela 16, que era la escuela a la que iban sus hijas, su hijo, su hija. Entonces, lo que voy escuchando mucho es todo lo que tiene que ver con la naturaleza, que no está muy en mí, porque soy más bien, bueno, de las cosas así como, bueno, agarro la moto y salgo, ¿no? Como que tengo otro ímpetu, no tan contemplativo. Y Ujú. bueno, acá tuve una amiga, por ejemplo, cada persona que viene me deja algo. Y una amiga me dejó una huerta. Y yo hube de cuidarla. Y la cuidé tanto que tengo lechuga, rabanitos, Genial. acelga. Bueno, entonces, aprender eso, que cada persona que voy conociendo, un señor me hizo una escoba con ramas de carqueja, una escoba bien de bruja, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, eso es lo que voy encontrando acá. Mi reencuentro conmigo misma, porque nosotras en general las mujeres pasamos de vivir con nuestra familia a vivir con un marido, en el caso de las heterosexuales, o que creemos que somos heterosexuales, digamos, ¿no? Pero pasamos a vivir con un marido, a tener los hijos, y viste, como vos decís, después terminás cuidando esto, aquello, lo otro, ¿no? Este rol de cuidadoras permanente, que también se ve en las profesiones, en la elección de las profesiones. Yo soy trabajadora social y no es casual. eh, y bueno, con el tema de la segunda madre, las docentes, ¿no? Todas mentiras, cuentos que nos contaron a nosotras, ¿no? Yo quiero ganar como un ingeniero, quiero poder trabajar como trabajadora social y no tener que estar viendo, en mi caso no alquilo, pero cómo hacían mis compañeras para pagar un alquiler, porque con sueldos miserables, porque es una carrera social, entonces vos terminás como que la situación que atendés se homologa con tu Claro. situación, digamos, ¿no? Entonces, siento que vengo a reivindicar mi vida como valiosa. Eso es lo que vine a hacer acá. A decir, yo tomo esta decisión que parece una pavada, porque a veces me preguntan, ¿pero qué estás haciendo? Y estoy pasando cine. Parece una pavada, pero de verdad que no lo es. No, Porque sobre en la mente... todo en esta sociedad y en este mundo donde lo que se espera es que produzcamos y produzcamos y produzcamos Sí,
y en el caso de las mujeres que hagamos ese trabajo de cuidar y seguir sosteniendo afectivamente y con trabajo en forma gratuita, y que nos Totalmente. quedemos en nuestras casas y que no salgamos a la ruta y que ¿no? Y que no nos esparzamos y que no estemos solas y que bueno, todas estas cosas, ¿no? Que vos estás haciendo, nada de eso se Sí, espera de las mujeres. Y creo que eso lo tenemos tan metido no, adentro, lo que se espera de nosotras, y respondemos tanto a eso, que muchas veces sí, aún eh, teniendo la posibilidad, porque bueno, un poco a veces, eh, digo, ¿no? Hay personas que no tienen la oportunidad de preguntarse, de decir, bueno, ¿qué quiero hacer con mi vida? Y hacerlo. Pero la verdad es que en general somos muchas las personas que tenemos esa posibilidad, digamos, y que sin embargo quizás no nos la damos, ¿no? Esto que vos decías, bueno, tomar decisiones, ¿no? Estas decisiones que te mm, van llevando a otros lugares y que quizás como no somos para nada educadas en esa capacidad de agencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? En esa claro, responsabilidad sobre la sí. propia vida, sino que viste, en esto de, como dice esta antropóloga mexicana, que no me va a salir ahora el nombre, Marcela Marcela Lagarde, Lagarde, Marcela Lagarde, somos seres para el amor, ¿viste? Somos educadas tanto en ser seres para el claro. amor, que siempre hay que anteponer los intereses de Ujú, todos a los nuestros, y entonces ahí siempre las decisiones que tomamos van muy por esa línea. Entonces, bueno, tener sí, ganar en autonomía, ¿no? Que al final es lo único que nos hará libres, y sí, hacernos es verdad. responsables, ¿no? Yo, De esa sí, autonomía, es un montón. sí, yo conservo la rabia incluso, para mí no es, no está mal. Tiene que ver también con lo que aprendimos de las madres y las abuelas, ¿no? Ninguna de nosotras haríamos por ahí justicia por mano propia, generalmente no es lo que ocurre, porque si no tendría que haber por lo menos 300 varones muertos al año, que es la cantidad de Claro. femicidios que cometen. Pero yo conservo la rabia, yo no estoy de acuerdo con que hay que perdonar y hay que olvidar. No se puede olvidar, no se puede olvidar lo que te hizo un agujero en tu vida. Pienso en los abusos sexuales, en las mujeres cuando fueron pequeñas, la cantidad de mujeres que escucho todo el tiempo. No, ¿cómo yo le puedo decir a una amiga, a una prima, olvídate, bueno, ya está, ya pasó el tiempo? No, Perdónalo. no, al contrario. No, no, al contrario. Esa rabia también a nosotras creo que tiene que servirnos para poder tomar las riendas de nuestra vida, recuperar el paraíso que nos robaron, aunque no exista, aunque yo no crea que exista tal paraíso, ¿no? Pero vivir una vida eh, dentro de nuestras posibilidades plena, con nuestra sexualidad, con nuestros gustos, con lo que queremos para nosotras, sin que haya en el medio este, interferencias, ¿no? Bueno, la otra vez me preguntaban acá, porque tengo un tatuaje acá que dice la mujer de mi vida, y entonces un señor me pregunta, soy la mujer de mi vida, ¿no? Y tengo una vulva y tiene el clítoris. Entonces un señor que vio una parte nomás, porque yo tenía una blusa, me dijo, ¿esa es la Virgen de la Guadalupe? Claro, parecía el manto. Y le dije, no, es una vulva y es el clítoris, porque yo soy una militanta del deseo, porque eso es lo que quiero ser, de mi deseo, que para mí no es individual, porque no es solamente lo que yo hago en una cama, contra una pared o donde sea que quiera vivir mi sexualidad, sino que también tiene que ver con ese disciplinamiento del que fuimos víctimas las mujeres. Entonces, en la medida que mis amigas, las amigas de mis amigas y las mujeres que voy conociendo puedan pensarse dentro de las posibilidades de desear y de sentirse deseadas y sobre todo y especialmente
ser deseantes, entonces yo ya estoy chocha, ¿viste? El otro día una mexicana me mandó una foto que se había tatuado mi frase de cabecera, que es hasta el orgasmo siempre comandanta. Y se lo tatuó una amiga que además no conozco personalmente, ¿no? Y re loco, me mandó la foto que se había tatuado hasta el orgasmo siempre comandanta y me dijo, es para no olvidarme ningún día de mi vida. Y me pareció hermosísimo. Así que bueno, creo que sí, que nosotras este, este, vamos eh, conociendo con otras mujeres y diversidades una cantidad de formas de amigarnos con nosotras mismas, de querernos, de volver a amarnos si nos perdimos en el camino y de encontrar ese camino, que tenemos que encontrarlo, Y porque que es la única vida que muy, podemos cambiar es la propia, no hay otra vida que claro, podamos cambiar, y que es la muy, única. muy artesanal, ¿no? O sea, muy a la medida de cada una, muy de a poquito, muy, como vos decías al principio, quizás hasta parece chiquito, pero bueno, es como, es solo con esa escucha atenta y validando, ¿no? Validando esa escucha, validando lo que vas sintiendo, y para eso se necesitan otras también, o sea, es muy difícil Sí, venir tan disciplinadas y poder nosotras solas validarnos esas voces que nos dicen, sí, dale, ¿por qué no te compras un auto y te vas a la ruta con un proyector y qué sé yo? claro, O sea, si no tenés unas otras, ¿no? Que te acompañen y que te validen y haber podido recorrer el camino con otras de, bueno, ir creciendo y hacerle subir el volumen a esas voces y bajarle el volumen a las sí, otras voces que tal te dicen, cual, no, vos no vas a poder, ¿qué vas a hacer a los 50 años? Vos estás loca, ¿cómo te tal vas a ir de cual. viaje? Sí. ¿Pero qué te pasa? ¿No? Como, bueno, todas esas voces ¿Qué que todo estás el tiempo tenemos pensando? Sí, adentro. eh, ¿No? También hay una construcción que es con otras, o sea, no es, bueno, para mí, ¿no? No es en soledad no, que no es en soledad. que se puede ganar ese poder, ¿no? Que es bueno, que es Sí, el poder que es necesitamos. tal cual y además como vos decías antes, lo estoy viviendo. Acá ya vinieron dos amigas, una muy amiga y otra que conocí en las redes, pero que dos que vinieron, salieron por primera vez a la ruta para venir a verme acá, digamos, para compartir acá unos días. O sea que sí, Y sí, porque como es vos muy decís, eso, ¿no? Si ella pudo, ¿por qué yo no voy a poder? claro, Que tantas está veces nos buenísimo, pasa, ¿no? Bueno, está si buenísimo. Cecilia pudo y se agarró su auto y se alquiló una casita, y bueno, y qué sé yo, quizás yo me puedo agarrar mi auto y alquilarme una casita en un pueblo y ver qué tal, o ir a ver qué onda, ¿no? Porque también Ujú. estas cosas, me parecía interesante también de lo que vos contabas, que pudieras contar esto también. Viste, como que siempre también estas cosas se nos cuentan como, ay, bueno, sí, yo de un día para el otro dejé todo y me puse el bar en la playa, ¿no? Como todo ese relato muy romántico de cambiar, de ir cambiando la vida. Y en general estas cosas no suceden así, ¿no? Uno se va aproximando, bueno, me fui de vacaciones y me gustó, y pasé una película, y vi, conocí la gente, y vi el Sí, lugar, y dije, ah, bueno, mira, capaz que me puedo venir y me quedo 3 meses, ¿no? Como, bueno, hay un sí, aproximarse de a poco a las cosas exactamente. que es lo que Sí, también claro, hace que sean posibles, ¿no? sí, totalmente. En mi caso, ya te digo, ya va a ser 10 años del primer viaje que hice sola. Así que como que es progresivo también, ¿viste? La primera vez viajé y fui a México y a partir de ahí empecé a viajar y bueno, y ahora esto que me quedo en un lugar, que decido quedarme en un lugar durante 6 meses. Y bueno, tiene que ver con todo ese caminito que fui haciendo, porque yo pensaba, bueno, pero es otra idiosincrasia, ¿qué voy a hacer en México, no? Voy a ir a ese grupo. Yo al rato ya estaba como si fuera de ahí. En cada lugar yo siento que pertenezco, pero porque yo sé perfectamente, por ejemplo, acá que no soy serrana, no voy a ser tan irrespetuosa de creer que, pero yo me siento parte de este lugar, porque yo voy caminando y la gente dice, Ceci, adiós, Ceci, chao, Ceci, los nenitos, las nenitas, dice, ahí viene la chica del cine, ¿qué vamos a ver el sábado? ¿Qué película va a pasar, no? Cuando todos los augurios decían que no, que la gente acá no me iba a hablar, que nadie me iba a hablar, que no iba a poder hacer difícilmente lo del cine. Y bueno, me doy cuenta
que puedo, que toda mi experiencia pasada, digamos, de trabajo comunitario también está puesta acá, que toda esa mirada respetuosa respecto de los saberes de la gente, que son muy distintos a los míos, eh, hacen que la gente me vea como alguien confiable. Me doy Claro. cuenta, en cada lugar que voy, incluso en las redes sociales, estas consultas que yo te digo que me pasan porque, bueno, es como desde un lugar de confianza. Cuando yo era una mina, como te decía al principio, que pensaba que no entendía, que pensaba que no podía leer y que la poesía me rescató, porque al ser cositas cortitas, entonces, bueno, dije, che, esto lo entiendo, ¿no? Y bueno, que me hayan devuelto, que yo no solo entiendo, sino que comprendo, que acompaño, bueno, está bueno también. A nosotras también nos enseñaron a no hablar bien de nosotras. Bueno, yo me la pasé disculpándome muchos años de mi vida. Y yo siento ahora, la verdad, que qué bueno ser yo. Estoy contenta de ser yo, ¿viste? Si fuera como la Cacopardo y tuviera que hablarle a mi niña de hace 50 y pico de años, le diría, che, lo lograste, ¿no? Como que estás en los lugares. Porque yo desde los 5 años que me iba con la señora que fue mi mamá postiza a su barrio, desde los 5 años que me quedaba el fin de semana en la casa de ella. O sea, yo siempre fui una persona sociable. Entonces, bueno, haber podido vivir en soledad siendo una persona tan sociable es algo que también valoro mucho de mí en esta etapa de mi vida. Qué bueno, Ceci, es un placer escucharte. Yo seguiría ahí Bueno, haciéndote gracias. preguntas y profundizando y rascando lugares y cosas, porque me parece que hay un montón de esto de esto, ¿no? Escucharte trae esto de, bueno, mira, si ella pudo, quizás yo también puedo, y quizás esto le va a pasar a otras. Y, y llegar a ese lugar donde uno puede encarnar las ideas y dejar de dar explicaciones y dejar de darse con un Ujú. caño, ¿no? Es como, bueno, Sí, para tal muchas de cual. nosotras es digamos, es la meta, ¿viste? Y Así que sí, saber que una llegó es un montón claro. también, es un montón. Además que es una meta que es provisoria, Exacto. porque después queremos otras cosas también, que para mí eso es lo hermoso, ¿no? Yo estoy tratando de rodearme de belleza, pero no porque por una cosa como, viste, que vos decís, bueno, qué superfluo, no, porque Claro. lo necesito porque en la vida de las mujeres y todo lo que escuchamos todos los días es tan tremendo que si no me rodeo de belleza no puedo responderme ni a mí No. misma ni al resto. Entonces yo todos los días voy poniendo florcitas, voy adornando mi camino. Y antes no tomaba vino, aprendí a tomar vino, como que voy dándome gustos, aprendiendo de ciertos gustos de la vida, porque creo que me corresponde, creo que nos corresponde a todas. Creo que si hay algo que me duele y que me dolerá siempre es que muchas no puedan casi nada de lo que yo estoy pudiendo, pero creo que aspiramos, como en cualquier revolución, a que esto sea un legado para todas, Ujú. porque a mí no me alcanza, como decías vos hace un ratito, que sea para mí. No me alcanza con eso. Yo quiero que sea para todas, sea lo que fuera que elijan, y que podamos saber que no elegimos libremente, elegimos bombardeadas de una cantidad de cosas. Entonces, cuanto más despejemos eso y más recuperemos nuestro deseo, bueno, es cuando más auténticas somos, cuando más a gusto podemos estar con nosotras mismas, que vuelvo a decirte, es a la única persona que vamos a poder cambiar, a nosotras mismas. Tal cual. Entonces, fuera todo lo demás. Eh, Nada más para agregar. Creo que es el mejor Bueno, cierre que podríamos haberle hecho al podcast. bueno, gracias, Lala. Bueno, te seguiremos de cerca, seguiremos tus aventuras y tus viajes y tu Bueno, vida, y nos seguiremos inspirando leyéndote
y siguiendo todo lo que vas haciendo. Te súper agradezco el tiempo, que nos hayas Gracias a convidado el vos. sol desde ahí. Y Sí, tremendo, me estoy sí, muriendo de calor. hermoso. Y te mando un abrazo gigante, Ceci. Muchísimas, Otro para muchísimas vos. gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Yo también aprendo de ustedes.